7:12. Damos gracias al Eterno por esta oportunidad. Una vez más estamos aquí para poder analizar su palabra, poder aprenderla, poder escudriñarla. Y antes de comenzar, amado Padre, mi alma te bendice y te glorifica y te exalta y te doy gracias, Padre. Te doy gracias por tu amor, por tu bondad y tus misericordias que son nuevas en la vida de nosotros. Gracias, Padre. Gracias por tu fidelidad, Padre. Gracias por la oportunidad, Abba, que nos da de poder estar aquí reunidos, Padre. Primeramente honrarte a ti, Padre, viniendo aquí a este servicio, Padre. Te pido, Padre, como todos los Shabbat y los tiempos que yo pueda enseñar, Padre, que tú prepares nuestras mentes, nuestros corazones para recibir lo que tú tienes para con cada uno de nosotros, Padre. Que tu enseñanza, Padre, llegue hasta la división de nuestra alma y de nuestro espíritu, Padre, que sea escrita en nuestros corazones, Abba, y que no solamente seamos oidores, Padre, sino también que podamos cumplirla, ser hacedores de ella, Padre, en nuestro diario vivir, Abba, Padre. Te pido también, Padre, que, como siempre, no permitas que salga ninguna palabra salga de mi boca, que vaya a ofender a tus hijos, a tus hijas aquí presentes, a través de los medios, Padre, que están conectados, o aún aquellos que puedan escuchar este mensaje en el futuro, Padre. Que mis palabras, Padre, sean de edificación para tu pueblo, Padre, de crecimiento, Padre, de unidad, Padre, y sobre todo de bendición, porque tu palabra es Kadosh, Padre. Te pido esto, Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos escogió entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah y la Torah viviente en Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Como leyó nuestra hermana Heidi, la parashá de esta semana, la parashá Ekev, y el título es La causa y efecto en Ekev, en Devarim o Deuteronomios. Devarim es Deuteronomio para los que no saben. Deuteronomio 7:12 dice: y por haber oído estos decretos y por haberlos guardado y puestos por obra, Yahweh te lo aguardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y en esta parashá, que se llama Ekev, me imagino que los que han podido y los que no, les recomiendo todas las días que se pone un resumen pequeño de la Aliyot en el chat y pueden ir poco a poco aprendiendo un poquito de la parashá en el chat. Les recomiendo, así aprenden, así van cada día, van conociendo, ok, de qué es esta parashá, de qué es esta porción, para los que no entienden o no saben qué es parashá, es porción de la semana, es la lectura que se lee en esa semana de la escritura de la Torah, de los 5 libros de la parashá, de los 5 libros de la Torah de la Biblia. Eso es lo que es parashá. Y yo voy a comenzar con una breve historia. Había un agricultor que vivía en un pueblo muy pequeño. Y este agricultor tenía una rutina, y era que cada mañana, antes de trabajar, ir a los campos de él se detenía a leer un versículo de la Torah y oraba. Y mientras yo preparaba esto, nosotros hemos enseñado la Torah, Heidi, Alban, Alex, todo, que debemos, aunque sea, sacar un momentito, un tiempo, para poder leer la Torah, un versículo, algo, y hablarle al Padre y decirle: Padre, ¿qué es lo que tú quieres que yo aprenda en este día de esto? Por eso yo les recomiendo, una vez más, que vayan al chat y lo lean y aprendan de esa Aliyot. Pero, como dije, volvemos a la historia. Y el agricultor, cuando iba de camino para sembrar, ir a atender el campo, pues él se detenía, leía un versículo de la Torah y oraba. Él no era una persona instruida, simplemente pues, era un humilde agricultor. Pero este agricultor decía que las palabras de la Torah eran como semillas que plantaban en su corazón. Así como agricultor y sembraba, él sabía que daba un fruto. Él no entendía que la palabra que él leía, que era plantada en su corazón,
iba a dar un fruto. Un día, una sequía terrible amenazó con destruir esa cosecha. Mientras los otros en el pueblo se desesperaban, el agricultor seguía con su rutina. ¿Cuál era la rutina? Iba al campo, leía un versículo de la Torá y oraba, confiando en que el Eterno, si él seguía a la obediencia del Eterno, el Eterno iba a cumplir su palabra. Y lo que él entendió era que aún en lo pequeño, esto traería bendición. Y uno de los vecinos de él que iba, le preguntó, ¿por qué tú sigues orando? No hay nubes en el cielo. Y el agricultor se sonrió y le respondió y le dijo, la Torá nos recuerda que si obedecemos al Eterno, Él cumplirá sus promesas. Yo planto mis semillas y Él trae la lluvia. Eso fue lo que le dijo. Y después de un tiempo, pegó a llover milagrosamente y se salvó el campo. Esta historia del agricultor nos recuerda del poder de obedecer incluso en lo más pequeño. Y cómo obedecer al Eterno que transforma nuestras vidas. Y es que se trata de eso mismo, de las obediencias y de las bendiciones. Y eso es lo que, como digo, nosotros debemos de cada día, poco a poco, estudiando la palabra, escudriñándola y pidiendo al Eterno, ¿qué tú quieres que yo aprenda? Y esta para allá, cuando yo leía, yo lo digo mucho aquí, vamos creciendo poco a poco, vamos desarrollándonos poco a poco, día a día. La misma para allá más adelante habla de eso y le dice, vayan, cuando ustedes vayan a destruir y a conquistar la tierra prometida, van a destruir todos estos dioses y todas estas personas, pero hay una parte que dice, esto va a ser poco a poco. ¿Y qué nos dice a nosotros eso mismo? Cuando nosotros estudiamos, vamos creciendo poco a poco. Esto no es de repente, fui yo en un día y poco a poco. Amén. Los puntos que vamos a cubrir en esta tarde son el significado de qué, el qué y su impacto en nuestras vidas y un llamado a la obediencia. Ahí están varias de las referencias que utilicé para preparar este mensaje, esta enseñanza. Y hoy exploraremos cómo es que nos conecta a la obediencia, a la transformación y a la victoria. Usted puede ver, hermano, yo no puedo mover más así. Y cómo es que apunta al Mesías Yeshua, quien convierte nuestras pequeñas semillas de fe en una cosecha de redención. El que proviene de la raíz, Akep, que se traduce como talón. Y mientras buscaba esa relación, me hizo y busqué la conexión de cómo es que viene de la raíz Ekem, se traduce como talón. Y lo encontramos en Génesis 3:15. Génesis 3:15, aquí se usa la palabra relacionada Ekem cuando Yahweh le dice a la serpiente que la serpiente morderá el talón de la descendencia de la mujer, como profecía comúnmente interpretada en el judaísmo mesiánico, el judaísmo, como una referencia al Mesías venciendo el mal, aunque recibiendo una herida en el talón. Los comentaristas rabínicos, como Rambán y otros, señalan que el nombre de la parashá Ekev implica que incluso los actos más pequeños o más bajos, como es el talón que está tocando el piso, son importantes para el Eterno. En Deuteronomio 7:12 o Levítico 7:12, Ekev sugiere que la obediencia, incluso en detalles aparentemente insignificantes, desencadena bendiciones divinas. Y muchas veces pensamos que bendiciones divinas, de bendiciones físicas, no es eso. Vamos a concentrarnos más en lo espiritual, porque muchas veces sí, ok, Padre, yo te obedezco y yo sigo tus mandamientos y hago todas estas cosas, pero físicamente, pues, estoy mal, no tengo dinero, no tengo lo que sea, me siento mal físicamente, estoy enfermo. Y nosotros debemos de pensar más allá, espiritualmente más allá. Y ese es el punto de la obediencia. En el contexto mesiánico, el talón conecta con la idea de que Mashiach, Yeshua,
aunque fue herido, triunfó sobre el pecado, lo cual nos ayuda a transformar e incluso los actos más pequeños de fe en victorias espirituales. La semana pasada, nosotros creo que, si me acuerdo correctamente, hablábamos de creerle al Eterno. Y hay momentos de las decisiones que nosotros tratamos de que queremos algo que ocurra de esta manera, no ocurren, pero ¿qué pasa? Mi fe tiene que ir más allá. Si hay cosas que jamás vamos a entender, no vamos a entender, que nos duelen, que son difíciles, pero en el proceso el Eterno nos va ayudando. ¿Por qué? Porque Yeshua es nuestro Shalom. Él es el que nos da esa paz. Y que nos enseña que por cuanto obedezcas, significa que por cuanto obedezca, por cuanto es la palabra, aunque sea algo muy pequeño, a que podamos o que podamos opinar que sea algo insignificante, Yahweh recuerda que de él cumplirá su pacto si obedece. Contexto bíblico de Deuteronomio 7:12, la obediencia a los mandamientos trae bendición. Y la importancia de que como un concepto de causa y efecto espiritual. Por eso el título dice, le puse, estaba orando al Padre, Padre, ¿qué pongo? Pero la palabra, la parashá, la porción de esta semana nos enseña esto. Si tú haces esto, va a ocurrir esto. La obediencia a Yeshua HaMashiach como el camino de redención. Es una causa y efecto, como está en la lámina esta. ¿Cuál es la causa? La causa es la obediencia. ¿Y cuál es el efecto? Que va transformando nuestras vidas. Porque esto no es, muchas veces se oyen mensajes de que si tú obedeces, pues vas a ser millonario, vas a ser. No, ese no es el punto. El punto es mi crecimiento, mi transformación espiritual de mi vida. Sí, ¿a quién no le gusta el dinero? Seguro, por eso trabajamos, por eso hacemos las cosas. Eso es parte de la vida. Pero personalmente, ¿qué es lo que el Eterno quiere para mí? Espiritualmente. ¿Qué hizo impacto en nuestras vidas? Hoy vamos a estar viendo y analizando 5 palabras o frases que tienen una conexión espiritual con la palabra que. Y esas 5 palabras son Eber, Baar, Ehiyebo, Jerijo y Coltón. Estas palabras reflejan como la obediencia que a causa de, nos lleva de la esclavitud a la redención, Eber, purifica nuestro corazón, Bar, nos conecta con la presencia divina, y llevó y asegura victoria, Jericó o Jericó, para los que no saben hebreo, esa es la más facilita, y trae paz, Koltov. Esto es interesante porque Deuteronomio, que encontramos la palabra Ekef en Deuteronomio 7:12, comienza con la idea de a causa de o por cuanto de, que conecta con la idea de pasar de donde estabas. Eso es lo que vamos a hablar en esta tarde. Cambio de estado y cumplimiento de los mandamientos. La palabra que conecta la acción. ¿Cuál es la acción? Cumplir los mandamientos con su recompensa divina, resaltando la justicia del Eterno. Eso es lo que hace. La justicia del Eterno está reflejada en la rectitud de Él, que cumple fielmente su pacto. Eso es lo que nos dice los primeros versículos. Tú haz esto y yo voy a cumplir mi pacto. Esto es tan sencillo como eso. Premia la obediencia con la bendición. Y en algunos casos aplica corrección o el pueblo experimenta consecuencias por esa desobediencia. Nosotros, como yo enseño, sabemos el resto de la historia que pasó con el pueblo de Israel. Tantas veces que se lo dijo Moshe, no idolatren, no hagan estas cosas, y lo hicieron. ¿Qué pasó? Por causa de esas consecuencias, pues ocurrieron cosas negativas en el pueblo. Esto lo podemos ver en la Torá. Así que vamos ahora a hablar del impacto de estas palabras Ekev en nuestras vidas. Estas palabras conectadas a Ekev muestran cómo la obediencia a los mandamientos nos lleva a Yeshua, nuestro camino de redención.
significado de las palabras, como dije eso, Eber. ¿Qué es Eber? Eber significa al otro lado. También tiene un nombre, es un nombre de un antepasado bíblico que se llama Eber y simboliza cruzar del exilio a la redención mediante la fe. Los sabios comentan, el rabino Maharán dice, comenta que el que ve a Eber, que el que ve esta palabra y le entiende, la idea de pasar al otro lado, no geográficamente, sino espiritualmente, cruzando del estado de un exilio de redención, un estado de exilio de cuando estábamos fuera, que no éramos parte, y ahora somos parte, somos redimidos. ¿Por qué? Porque Yeshua, en su sacrificio, en su muerte y resurrección, hizo esa redención, nos sacó de ese exilio y nos redimió. Esto conecta con el qué, en la idea que la obediencia a la Torah permite cruzar a un nuevo nivel de experiencia o existencia espiritual. Eso es lo que la palabra hace. La palabra nos transforma. Toda la palabra completa, desde Génesis hasta Revelaciones. Ella va transformándome. Pablo lo menciona en Romanos, transformando nuestra mente. Eso es ver, causa que nosotros crucemos ese de un lado para otro. Y el nombre. El nombre, mientras leía y entendía, Eber era como el nombre de alguien. ¿Quién era Eber? Fue lo que a mí se me ocurrió enseguida. Vamos a buscar quién era Eber. La palabra nos enseña en Génesis 10 y Génesis 11 y Primera de Corintios que Eber era descendiente de Noé. Era bisnieto de Sem. La Torah nos dice que Abraham era descendiente directo de Eber. Y el rabino Maharán comenta que en Eber podemos ver como un símbolo de cruzar nuevamente del exilio a la redención. Pero más interesante, algunos eruditos vinculan a Eber con el término hebreo ibrí, que incluye las mismas consonantes de la palabra Eber. Ayer, Bet, Resh y Yud. Sugiriendo que los hebreos como pueblo podrían derivar su nombre de él, significando los que cruzan. ¿Qué hicieron los hebreos? Los hebreos fueron exiliados, ¿qué fue? Llegaron al Mar Rojo, ¿qué hicieron? Cruzaron el Mar Rojo. Eso da una referencia, yo creo que está, entonces para la pastora, nuestra hermana Marisol, para hablamos cuando nosotros nacemos, ¿qué sabemos? Nosotros estamos envueltos en agua. Y cuando salimos, esa agua se abre y salimos a un sitio nuevo. Lo mismo ocurre en nuestras vidas espirituales. Cuando cruzamos, el pueblo hebreo cruzó el Mar Rojo para una nueva bendición que el Eterno tenía. Cuando llegaron al desierto, sabemos la historia, a través de las parashas hemos visto qué ha pasado, por eso dieron 40 vueltas, 40 años por el desierto. La generación que salió de Egipto no fue la que entró, con excepción de dos. También lo sabemos nuevamente, José y Caleb, right? Entraron, ¿qué pasa? Llegan al este del Jordán, y ahí Moshe está aquí, ¿qué es lo que está ocurriendo en Devarim? Moshe está ahí diciéndole al pueblo, no hagan esto, no hagan esto, recuérdense lo que dijeron, lo que hicieron sus padres, recuérdense lo que ocurrió todo en el desierto, por favor, en otras palabras, no hagan esto. ¿Antes de qué? Antes de cruzar el Jordán. Antes de cruzar ese nuevo cuerpo de agua. ¿Para qué? Para llegar a la tierra prometida. El nombre, como dije, los que cruzan o los que vienen del otro lado, posiblemente refiriéndose al cruce del río Éufrates por Abraham. Eber simboliza el viaje espiritual hacia la redención. No solamente un cambio, sino una redención, también vamos caminando. Eber, cuyo nombre significa al otro lado, representa ese viaje espiritual de dejar atrás una vida apartada para abrazar una que refleje su voluntad. Vuelvo y lo repito. Eber, cuyo nombre significa al otro lado, representa el viaje espiritual de dejar atrás una vida apartada de Yahweh para abrazar una que refleja su voluntad. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Dejamos una vida que, ok,
Padre, en su misericordia, el Eterno nos llamó. Estamos creciendo, estamos caminando hacia ese propósito. Este cruce simbolizado por el paso del exilio a la redención, se logra mediante actos de obediencia a los mandamientos guiados por la fe en Yeshua HaMashiach. Como ver nuestro antepasado que señala el camino hacia la identidad hebrea de los que cruzan, cada decisión de obedecer la Torah y seguir a Yeshua nos transforma, alineando nuestro corazón con el propósito eterno de Elohim. Al cruzar al otro lado, pasamos del caos de nuestra vida pasada a una existencia renovada, donde nuestras acciones diarias honran al Eterno. Ese es el propósito. Cruzar, ¿para qué? Caminar, ¿para qué? Para honrar al Eterno. La próxima palabra. Baal. Baal significa encender, arder o consumir. En otras palabras, purifica el corazón a través de la obediencia apasionada. El fuego de la Torá suele simbolizar la purificación espiritual como los sacrificios. Rashi explica que Baal implica también el fervor con que se debe cumplir los mitzvah, con que se deben cumplir los mandamientos. Mitzvah son mandamientos. Un arder intenso de amor por la palabra. Esta relación con Eker, o sea, por cuanto sugiere que la obediencia tiene que ser con pasión y que esta pasión purifica el alma. Eso es lo que hace la palabra. Cada vez que la leemos, ella nos purifica, ella nos va cambiando. No somos el mismo. Por más que uno quiera decir, tú lees la palabra y tú vas a encontrar algo que te va a impactar tu vida y que te va a cambiar. Y te va a decir, oh, wow, sí, ok, padre, yo no quiero hacer esto, voy a hacer esto otro. Yo digo que va a purificar el alma, como dije, poco a poco. Primera de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad, mediante la rúa o el espíritu, por el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, un mandato de corazón puro, siendo renacidos, cruzando otra vez, renacido, saliendo, cruzando el agua, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Eloa que vive y permanece para siempre. Es la palabra. Esto no es rocket science. A esto no hay que llamar a Elon Musk para decirle, mira, cómo yo cambio y hago esta cuestión. No. A ver, ¿cómo tú hiciste para que aterrice este cohete y se vaya y vuelva y regrese otra vez? No, esta es la palabra la que nos va a transformar, ella es la que nos va a guiar, ella es la que nos va a hacer diferente. ¿Cuál es el propósito? Vivir la palabra, permitir que el Eterno haga los cambios en nuestra vida, pero no para que nos quedemos con eso, sino para poder compartirlo, llevar eso nuevo a las demás personas. ¿Para qué? Para crear nuevos discípulos. Ese es el mandato de Yeshua. Seguimos con la próxima palabra. Ejiyevo. Ejiyevo se traduce como yo estaré en él. Refleja la presencia divina que habita en nosotros al obedecer. Ejiyé es el nombre divino revelado a Moshe en la zarza ardiente. Cuando Moshe le dijo, ¿quién le dijo que eres? Cuando me mandas al pueblo, yo no sé, tú sabes, ellos van a decir, oh, tú llegaste aquí, con él. No, tú le vas a decir, yo soy el que soy. Hay otras traducciones que lo ponen más profundo, porque yo soy el que soy, le entiende, pero yo me acuerdo hace años de un estudio de esto, no aquí, pero, y decía como que yo soy el que seré, ¿sabes? Como que tú diles a ellos que el yo soy, que tú no puedes entender y explicar el proceso de eso, es el que te está mandando. Ese es ese yo soy. Los sabios comentan que el Ejiyebo indica la presencia divina interna en el alma que cumple los mandamientos.
Así en el que se refleja que el cumplimiento de los mandamientos es también la invitación para que la divinidad habite en la persona. A principio de año, yo creo, yo di una clase y era para ese año, los que estaban aquí se acuerdan, traje el video donde somos creados cuando el esperma hace contacto con el óvulo y, y ese óvulo es fertilizado, crea una luz. La divinidad del Eterno, de la creación. Él es el que nos da la vida. Él es el que te llama. Y eso es lo que ocurre. Nosotros aceptamos a Yeshua como nuestro Salvador y Él está en nosotros. Y mientras más nosotros nos metemos más en la palabra y vamos estudiando y vamos aplicándola, el interno, ese Yeshua en nosotros se va reflejando y va expandiendo a las demás personas. La próxima palabra, Jericó, que es Jericó, representa victorias espirituales logradas por la obediencia. La conquista de Jericó representa la primera prueba para Israel de entrar a la tierra prometida. El Talmud y el Mishnah descata que su caída fue un milagro solo posible con obediencia estricta a la orden divina. Jericó sabemos que era una ciudad amurallada. Y los que sabemos la historia y cuando eran pequeñitos, los que nos enseñaban, que dice el Eterno, da vuelta, 7 vueltas, y después sopla el chofar, y si ellos hubieran, no, que tanta vuelta, yo voy a dar más que una sola vuelta ya. No, es la obediencia. Ok, ¿cuál fue la instrucción del Eterno? Estas son las instrucciones, y esto es lo que tú vas a hacer. Y tú te mantienes en esa obediencia, y cuando mantienes esa obediencia, ocurren este milagro. No fueron los israelitas que lo hicieron, fue de los israelitas que lo hicieron. Así es que refleja la recompensa a la obediencia, no solo en lo espiritual, sino que se manifiesta en victorias concretas y palpables. En nuestra vida ocurren cosas así también, donde nosotros necesitamos ver una victoria palpable. Necesitamos saber, tu Padre, yo necesito que tú hagas esto. Eso es una victoria. Yo sé que yo puedo estar aquí toda la tarde diciendo de ejemplos de cosas que el Eterno ha hecho, que dice, wow, mira, ocurrió esto, otro, ocurrió esto. Y la siguiente y última palabra es Koltov. Koltov se traduce como buena voz o todo bien. Koltov representa la armonía y el bienestar que resulta de vivir en conformidad con la voluntad divina. El rabino Aziral enseña que un Koltov es un estado de elevación espiritual el cual refleja la paz interior que trae la conexión con el Eterno tras la obediencia. Y yo no sé si ustedes han visto, pero cuando a veces hablamos, y no es que la persona sea de otro planeta, o digo yo, o lo que sea, cuando tú le preguntas a la persona, argumentan muchas personas, te dicen, ¿cómo estás? Todo bien, gracias. Yo recuerdo cuando yo estaba en el otro campamento, me decimos, yo estaba en Luisiana, y había un muchacho que estaba en el ejército, y cuando él me decía, Michael, ¿cómo estás? Y yo, bien, gracias a Dios, era lo que le decía. Pues bien, Michael, ¿cómo están las cosas? O sargento, los que me llamaban. Yo digo Michael, pero sargento, no, hasta yo. El apellido era Cortés. Muy bien, Cortés, gracias a Dios. Y ese Cortés, que yo le decía, todo está bien, creó en él esa pregunta, esa incertidumbre de que este hombre, yo le digo siempre cómo te está, y él nunca le va las cosas mal. Y me preguntó un día, mira, ven acá, yo tengo que hablar contigo. Cada vez que yo te pregunto, tú dices que todo está bien, gracias a Dios, todo está bien, gracias a Dios. Tú no tienes problemas, tú no tienes situaciones en tu vida, tú no tienes... Y yo dije, sí, yo tengo situaciones en mi vida, pero gracias, y como le dije a Dios, yo no tengo por qué quejarme en ese momento, porque mi fe y confianza está en Él, que Él tiene control
de esas otras cosas. Y Baruch Hashem se sembró esa semillita y después en el tiempo él aceptó a Yeshua como su Salvador. Después de eso no lo voy a ver más. A ver, es eso, es ese coltov. No es que seamos, otra vez, no, yo no jamás me van a oír a mí predicar de super fe ni esa cuestión. Eso no es esto. La realidad de la vida es que cada uno de nosotros tenemos problemas. Pero mi fe está en el Eterno. Mi fe está en que Él tiene control de mi vida. Y en los momentos más difíciles, como enseñaba el Shabbat pasado, en los momentos más difíciles de mi vida, yo tengo que creer y aceptar que Él tiene control de eso y que Él es bueno, como dirigía nuestra pastora el Shabbat pasado, o el que dijo, en los momentos más duros de la vida de uno, Él sigue siendo bueno, no importa. Y el Shabbat pasado oré, y si no se acuerdan, y ahora se lo digo, oré porque a veces uno se para aquí, uno enseña cosas, y tú dices cosas como que, oh sí, ¿sabes? Uno tiene que clamar a la misericordia del Eterno también. Padre, ten misericordia, porque yo no quiero pasar por X situación. Pero si pasara, tú sigues siendo bueno. Y eso es lo que el Kol Tov nos enseña a nosotros. Todo está bien. Todo está bien, ¿por qué? Porque quien yo le creo, si Él está conmigo, todo está bien. Para nosotros, las palabras que reflejan aspectos de Ekev tienen una relevancia poderosa hoy, conectando con la obediencia a la Torah, con nuestra fe en el Mesías Yeshua. Un llamado a la obediencia. Una obediencia activa, viendo que la obediencia a los mandamientos honra a Yahweh y transforma nuestras vidas. Vamos a ver la transformación en referente a las palabras. Es que Yeshua es nuestro puente a la redención y a la vida eterna. Dice, es que por cuánto, recuérdese, ¿qué significa por cuánto? Por cuánto obedeciste, por cuánto hiciste esto. Nos recuerda que cada acto de obediencia a los mandamientos, como orar, amar al prójimo, que nuestra hermana Heidi cuando recitamos el Shema siempre lo recalca, amar a tu prójimo, el segundo mandamiento que nos enseñó Yeshua, amar a tu prójimo, nos acerca a las promesas del Eterno, fortaleciendo nuestra conexión con el Eterno y su plan redentor. Yeshua dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia es una expresión de amor y confianza en Él. Y muchas veces pensamos, mira hermano, fíjate, cuando venimos a este camino, pensamos en los 613 mandamientos. Si nosotros hacemos un análisis profundo de los 613 mandamientos, la mayoría de ellos no los podemos cumplir. O porque no estamos en la tierra, o porque no hay templo, o por las otras razones que sea, porque no lo aplica aquí como hombre, o porque la mujer no lo puede hacer porque le aplica al hombre. Un sinnúmero de cosas. Pero Yeshua sí los dejó todos. Como cada vez que el hermana dirige, lo recuerda. Todos esos encierran la Torá, los profetas, los salmos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Yeshua dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eber, Baal. Bueno, vamos a hablar de Eber. Eber al otro lado. Nos inspira a transitar del caos que vivimos a diario en el mundo a la paz del reino mediante la fe, confiando en Yeshua como el puente hacia la redención final. Ese salón, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La palabra viviente, Yeshua HaMashiach, purifica nuestros corazones como fuego que refina, como fuego que refina el oro, que le saca esas impurezas. Eso es lo que hace la palabra de Yeshua en nuestras vidas. Lo que hace la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Baal, la palabra viviente. Baal, purificar, llama a permitir que el Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh, refine nuestro corazón, purificándonos como el fuego purifica el oro, purificando a través de la palabra y la palabra viviente,
Malaquías 3:2 dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Cuando yo leía eso, yo decía, wow, esto está interesante, porque uno se envuelve en lo del fuego purificador, pero cuando leí que decía como jabón de lavadores, me vino, me remontó cuando yo estaba en el campo, que conocí a mi esposa Minerva, que era lo primero que yo veía, que usaban aquellas barras de jabones y se iban al río como era una de esas de tabla, ¿verdad? Que no sé cómo se llamaba, pero y ahí estaban restregando la ropa, porque no había lavadora, con ese jabón. Y yo decía, like, wow, ahora yo entiendo, porque si tú no sabes esa experiencia y sabes de esto, no puedes hacer la conexión. El fuego hacemos la conexión. Sí, el fuego derrite el oro, derrite las cosas y las purifica, pero cuando leí la de los jabón de lavadores, eso fue lo que me ayudó a la mente. ¿Cómo te vas dando? ¿Cómo te vas abarcando? ¿Cómo te vas restregando? ¿Cómo te vas sacando eso? Eso es lo que hace la palabra en esta vida. Hay personas como yo que tienen que darle duro, tienen que darle con una piedra, tienen que restregarlo, tienen que, no estoy hablando de yo como el ejemplo, hay que darle como para sacar esas cosas. Y eso es lo que hace la palabra en nuestra vida. Seguimos. Llevo. La obediencia nos conecta a la presencia de Yeshua en nosotros, como lo encontramos en Romanos 8, 9 al 11. Llevo, estaré en él. Asegura que al obedecer, Yeshua habita en nosotros, guiándonos diariamente con su presencia. Romanos 8, 9 al 11 dice, pero ustedes ya no viven según esas inclinaciones, que las inclinaciones a quien Pablo está enseñando, las inclinaciones que no tienen que ver con el Padre, sino según la rúa o según el Espíritu, puesto que el Espíritu de Eloa vive en ustedes. En la palabra dice, wow, ¿cómo lo dice? El que no tiene el Espíritu de Mashiach no es de Mashiach. Pero si Mashiach vive en ustedes, el Espíritu vive porque Eloa los ha hecho justos, aun cuando el cuerpo esté destinado a la muerte por causa del pecado. Eso es like, wow, ok, sabemos, estamos destinados a esto, pero la palabra Yeshua nos redime y la palabra nos hace justos. Y dice el 11, y si el espíritu de aquel que resucitó a Yeshua vive en ustedes, el mismo que resucitó a Mashiach dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Rúa de Eloa que vive en ustedes. Eso es esperanza. Eso es una esperanza que vamos a tener vida eterna. ¿Qué más nos está diciendo Romanos 8? Nos recuerda que la Rúa de Adonai, que resucitó a Yeshua, vive en nosotros. Sin embargo, es muy posible que a veces en la vida nos podamos sentir desconectados de esa presencia debido al ajetreo del mundo, de las situaciones, las distracciones, los problemas, los retos, las pruebas. Hay un sinnúmero de cosas que puede causar que nos olvidemos de esto. Pero no nos podemos olvidar. Cuando decidimos obedecer los mandamientos, como apartar tiempo, mencioné ahorita, para orar, estudiar la Torá, ayudar al prójimo, es como si se abriera una ventana en tu corazón, la luz de la presencia de Yeshua, que siempre ha estado ahí, brilla con más claridad y con más intensidad. Eso es lo que la palabra hace en nosotros. Tú estudias la palabra, y Yeshua va brillando con más intensidad en tu vida. Un ejemplo. El perdonar a alguien que te ofendió. Cuando tú haces eso, ¿qué pasa? Tú sientes shalom, tú sientes paz, sientes la paz y la guía de Yeshua de manera más tangible, experimentando el Ehyebo, yo estaré en él, como una realidad viva que transforma tu día, transformando tu vida y renueva tu mente.
Seguimos. Jericó, Jericó. Con Yeshua derribó fortalezas espirituales logrando victorias divinas. Así como Israel obedeció las instrucciones divinas para derribar los muros de Jericó, Yeshua, a través de su obediencia perfecta a la voluntad del Eterno del Padre, en la cruz, hasta muerte, logró la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. ¿Cómo? Resucitando. Es el único que nosotros podemos decir. Pueden haber personas que prediquen, pero fue el único que murió, resucitó por ti y por mí. Jericó, derribando fortalezas. Jericó representa la fortaleza física y espiritual que impide el avance del pueblo de Elohim. Eso es lo que era Jericó. Yeshua, como el Mesías, derriba esa fortaleza. ¿Cuál es fortaleza? El pecado, el miedo, la opresión, abriendo el camino al reino de Eloa, similar como Jericó fue la puerta de entrada a la tierra prometida. Ese obstáculo, sea el sea el que tú le quieres poner el nombre, con Yeshua, tú lo puedes hacer, puedes seguir hacia adelante porque vas a obtener esa victoria. Cuando obedecemos, derribamos aquello que impide que disfrutemos de aquello que nos da leche y miel, que nos permite entrar a la tierra prometida. Liderazgo divino de Yeshua también lo vemos en Jericó. Josué, cuyo nombre en hebreo es Yehoshua, es el mismo que Yeshua, tiene la misma raíz. Josué y Yeshua tienen la misma raíz, que es salvación o Yahweh salva. ¿Qué hizo este Josué? Lideró a Israel en la conquista de Jericó. ¿Pero lo hizo con qué? Tras encontrarse con el príncipe del ejército de Yahweh. ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, José 5:14, cuando José se encuentra con un ángel, le dice, ¿eres de los nuestros o eres del enemigo? Y la persona le dijo, yo soy el príncipe del ejército de Yahweh. Y ahí dice la palabra que Josué se tiró al piso y adoró, que se dio cuenta. Esto conecta directamente a Yeshua como el líder que guía al pueblo a la victoria. Yeshua nos guía a una victoria eterna. Al obedecer sus mandamientos del Eterno, vivamos una vida dirigida hacia la victoria. No todas las victorias son las mismas. Para mí una victoria puede ser una cosa y para ti puede ser otra, pero son victorias, son similares. Cada una son victorias. Para mí puede ser un oro por un familiar que acepte a Yeshua como su Salvador. Para ti todos tus familiares pueden estar salvos, pueden tener otra situación. Por eso digo, no todas las victorias son las mismas. Corto, corto, la obediencia trae paz y plenitud que Yeshua promete. Juan 16:33. Corto, todo está bien, refleja la esperanza de armonía, paz y bendición y plenitud que Yeshua promete a quienes le siguen. La obediencia a los mandamientos nos lleva a experimentar cortos, que las cosas están bien, todo está bien, todo está bien espiritual que refleja con la armonía o la armonía de Yahweh. Y hermanos, nosotros, mi hermana, nosotros tenemos que entender esto a ese nivel espiritual, porque si nosotros buscamos en la palabra, podemos ver los siervos del Eterno que pasaron por momentos difíciles de la vida. Todos, todos, desde Caín y Abel. Desde Caín y Eva. Adán y Eva. Caín y Abel también fue otro problema, pero Adán y Eva, gracias. Desde Adán y Eva. ¿Qué pasó? Tuvieron un problema, los botaron de la casa y no pudieron regresar. Todos han tenido un problema. Pero nosotros tenemos la esperanza en el Eterno que todo nos va a ir bien. Si vimos la palabra, Abraham era un sub y baja también. No te da el padre Abraham. Sí, la historia tú la miras y tú la buscas y dices, no, estaba alta y estaba en sus bajas, estaba en sus altas y estaba en sus bajas. Moshe, el gran líder también, todos tenemos.
Porque a veces miramos y sí, son personajes maravillosos, espectaculares, y ya yo quisiera tener unos centímetros de lo que ellos tuvieron. Pero también fueron humanos y tuvieron problemas, fueron situaciones. ¿Y qué hicieron? ¿Qué es lo que enseña la palabra? Que confiaron en el Padre. Y ellos entendían que todo iba a ir bien. Corto se cumple plenamente en Yeshua, quien trae la paz, trae ese shalom, la plenitud del reino de Elohim. En Juan 16:33 dice, Yeshua dice, en mí tendréis paz, reflejando el estado de Cortov que resulta de seguirlo. ¿Por qué? Porque Él venció al mundo. Por eso es que tenemos paz. La obediencia de Yeshua, como guardar sus mandamientos, si me amáis, guardar mis mandamientos, nos lleva a experimentar esa buena voz, ese bienestar espiritual, una paz que trasciende las circunstancias que enfrentamos en la vida. Eso es lo que ocurre. Estas palabras muestran que vivir Ekev a causa de hoy significa caminar en una fe práctica, confiando en que cada paso que damos en obediencia a las enseñanzas del Eterno y de Yeshua nos ayudará a transformar una transformación mental y espiritual. Esta transformación espiritual es un compromiso diario. Oremos, estudiemos la Torá, amemos al prójimo, confiando que Yeshua multiplicará nuestros actos de fe y de bondad. Eso es lo que es esto. Un llamado a la obediencia. Cada acto de fe es una semilla para la redención. Obedecer estos mandamientos es una expresión de amor a Yeshua y una forma de vivir en armonía con la presencia de su Ruach, de Ehyeh-Bo. No se trata solamente, y esto es de este mensaje que estamos casi terminando, no se trata solamente de seguir las reglas, son parte de seguirlas, sino de vivir una vida que refleje el carácter de Yeshua en nuestra vida, lo que lleva a la transformación espiritual y al shalom y a un control. Porque de nada vale que todos estemos aquí sentados, que yo me prepare, que las personas que me están viendo en las redes o los que vean esto, escuchen todo esto y no haya un cambio en tu vida. No haya una transformación, no haya una transformación mental. De nada vale. ¿Cuál es el propósito? Ese es el propósito. Así como vamos a nuestros trabajos y aprendemos cómo hacer nuestro trabajo mejor, esto es aún 1000 veces mejor, porque cuando yo aprendo bien la palabra y la aplico a mi vida, estoy sembrando para el reino de Eloa. Eso es lo que estoy haciendo. Como dije, para terminar esta gráfica nos muestra cómo cada palabra contribuye al mensaje de que. ¿Por qué traje esta gráfica? Porque todos los valores son iguales que indican que cada aspecto, concepto es igualmente importante cuando obedecemos. Todos. Todos tienen que ver, si se fijan aquí, es que obediencia es con este color. Porque están en la página, en online, pueden ver la leyenda a mano derecha y hacen la conexión. Orar, estudiar la Torah, ayudar al prójimo, es obediencia, es un mandamiento, es ver la redención, es el puente, Yeshua el puente para cruzar del caos al shalom, es redención. Baal, purificación, el fuego que purifica nuestras vidas, que nos transforma. Yeshua habita en nosotros. Jericó, la victoria, derriba fortaleza, alcanzando victoria. Y corto, todo está bien, tenemos shalom. No hay una más que la otra, todo es un todo. Esta gráfica nos recuerda que vivamos Ekev hoy. Cada acto de obediencia, sea el que tú entiendes, que estoy haciendo. Una oración, un acto de bondad, como dije, un Shabbat dedicado al Eterno, siguiéndolo como debe ser, como entendemos que el Eterno quiere que lo hagamos, como lo leemos en Éxodo. Es una semilla que plantamos en buena tierra.
Cada obediencia, cada acto de obediencia que hacemos es una semilla que estamos plantando en nuestra vida, en la buena tierra. Tú y yo, tú eres esa buena tierra. Cuando tú lees la palabra del Eterno, tú estás sembrando en tu tierra buena, porque vas a dar fruto. Eso es lo que causa la palabra en nuestra vida. Yeshua, nuestro Redentor, multiplica esas semillas en una cosecha de redención, purificación y victoria. Dejemos que el Rúa, el Espíritu, nos guíe para cruzar y ver las aguas de los desconciertos de la vida, dejando atrás aquello que nos ha causado dolor, pesadumbre, desaliento, desánimo y añadiéndole todos los adjetivos que tú quieras añadirle ahí, que tú sientes que puedas sentir, que esto es lo que está causando esto. Que en este viaje a través de la obediencia, permitamos que la palabra purifique, va a nuestros corazones, permitamos que la palabra transforme nuestras vidas, permitiendo que Yeshua habite plenamente en nosotros, derribando las fortalezas, Jericó, y nos llene de su shalom. Esto es lo que esta parashá nos está hablando. Como dice Juan, como dijo Yeshua, si me amáis, guardad mis mandamientos. Que nuestra obediencia sea un testimonio de nuestro amor por Yeshua, transformándonos cada día para reflejar su luz en el mundo. Eso es todo. Conclusión. La parashá de que nos invita a reflexionar sobre el poder transformador de la obediencia a los mandamientos del Eterno y de Yeshua. Que cada pequeño acto de fe, como el agricultor que sembraba su semilla en la Torá, en su corazón, nos acerca a las promesas de Yahweh, del Eterno. A través de que entendemos que nuestra obediencia no es en vano, es la causa que desencadena bendiciones, transformación y vida espiritual. Las palabras conectadas con el que es por cuanto, Eber, Bar, Eyebo, Jericó, Porto, nos recuerda que al cruzar hacia el camino de redención, pues nos permite la purificación de nuestras vidas a través de la rúa del Espíritu, acoger la presencia divina, vencer la fortaleza y vivir en la paz de Yeshua, experimentando su plenitud. Eso es lo que el mensaje de hoy quiere decir. Amén. Amén. Shabbat Shalom. Recuerden quién es el que me ama. Juan 14:21, el que hace suyo mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará. Y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Amén. Ama, Padre, mi alma te bendice, te glorifica y te exalto y te doy gracias, Padre. Yo te doy gracias, Padre, porque a través de tu enseñanza, a través de tu palabra, nosotros podemos crecer, podemos leerla, estudiarla y reconocer que cuando obedecemos tus mandamientos, tú eres fiel para honrar el pacto que tú hiciste con Abraham, Isaac y Jacob, Padre. Somos parte de esa generación que tú le prometiste a tus siervos, Padre amado. Y yo te doy gracias por eso, Padre. Yo te pido, Abba, que tú nos ayudes a cada uno de nosotros, Padre, a poder, Padre, reflejarte en nuestra vida, Padre, que podamos nosotros amar tu palabra, Padre, toda, Padre, y que podamos estar impregnados de ella, Padre, que tu palabra esté en cada fibra de nuestro cuerpo, la cual tú creaste, Padre, y que nosotros podamos, Abba, brillar en este mundo de tinieblas, Padre. Y sobre todo, Padre, fortalecernos, Padre, porque sabemos que vendrán tiempos difíciles, Padre. Y que posiblemente en el futuro no tendremos una manera de poder estudiar la palabra, de poder leerla, usarla, sea por papel, sea por los métodos electrónicos, posiblemente no tengamos eso, pero si tenemos y la estudiamos y la escribimos en nuestros corazones, nadie nos puede quitar eso, Padre. Y podemos traer a memoria, a tu enseñanza, especialmente, Padre, que lo que ocurra, todo va a estar bien.
Ayúdanos, Padre, a que nuestra fe, Padre, crezca más en ti espiritualmente, que tu palabra, Padre, viva, Padre, sea impregnada en nuestros corazones y que tu palabra, tu amor, tu luz, Padre, brille por cada uno de los poros de nuestro ser, de nuestra vida, Padre. En el nombre de Yeshua HaMashiach te pido esto, Padre. Te doy gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia para conmigo, Padre. Beshem Yeshua, amén, amén y amén.